Bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios, el espacio donde estudiamos la Biblia, la explicamos y aprendemos juntos para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. El día de hoy ya no veremos el estudio de Romanos, ya concluimos Romanos, hoy comenzamos con nuestro estudio de Zacarías. Si quieres saber cuál es el contexto de este libro y de qué vamos a hablar a grandes rasgos, te invitamos a que escuches nuestro video de introducción en el canal de Logos Devocionales. Ahí lo podrás encontrar, son únicamente 5 minutos. Pausa este video, escucha la introducción y después vuelve para que puedas entender el contexto completo de lo que estamos por ver. Ahora, amados hermanos, hoy veremos un tema muy importante que Dios le habló a un pueblo que estaba regresando del cautiverio. ¿Pero qué crees? Este mismo mensaje aplica para nosotros. Hoy veremos el tema Volveos a mí, basándonos en Zacarías 1 al 6. Te invitamos, pausa el video, lee la cita bíblica y después regresa para que lo podamos aprender juntos. Muy bien. La Biblia nos comienza diciendo, amados hermanos, que Zacarías dice, en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Ahora, ¿por qué la Biblia nos menciona esto? Porque debemos encontrarnos históricamente, debemos saber en qué momento de la historia estamos. Y es que Zacarías, aquí estamos hablando del año 520 a.C., más o menos, esto es después del exilio babilónico. O sea, el pueblo ha regresado a Jerusalén, pero ¿qué crees? Está espiritualmente desanimado y el templo está sin terminar. La ciudad sigue en ruinas y la fe de ellos se ha enfriado. Pero aquí el Señor levanta a Zacarías. Y si te interesa saber qué significa Zacarías, significa el Señor recuerda. Bueno, utiliza el Señor a Zacarías para traer esperanza y un llamado al arrepentimiento hacia el pueblo. Y antes de hablar de restauración, de promesas mesiánicas, que es lo que vamos a encontrar aquí, el Señor confronta el pecado y el problema principal que había en la nación. Y siempre fue el corazón. El corazón del pueblo fue el problema por el cual ellos se perdieron. Veremos, amados hermanos, que una restauración verdadera, Dios les prometió una restauración, sí. Dios les dará la restauración, claro que sí, pero una verdadera restauración no comienza con muros, no comienza con templos, sino con un corazón que regresa a Dios. Y eso es justamente lo que veremos hoy. El versículo 2 dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y es aquí en donde empieza el mensaje de Dios. Hacia Zacarías, directamente hacia el pueblo. Y aquí encontraremos el corazón, pues prácticamente de todo el libro, en el verso 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí, amados hermanos, estamos viendo un principio muy importante y es que es el principio del pacto que Dios hizo, y es que Dios no ha roto su relación con su pueblo. Dios prometió que estaría con ellos todo el tiempo. ¿Y qué crees? Dios lo cumplió. Sí, hubo consecuencias del pecado. Sí, hubo esa corrección de parte de Dios hacia su pueblo, pero porque los ama. Y aún así el Señor les muestra, no me he apartado de ti, no me he olvidado de ti. Sin embargo, no los está, decimos aquí en México, apapachando. O sea, consintiendo, no los está consintiendo, los está llamando a una respuesta de arrepentimiento y fe. Dice otra versión, regresen a mí, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Esto es lo que debemos ver. Y esto, amados hermanos, es un principio de lo que nosotros conocemos como la gracia del pacto. ¿Y esto qué significa de la gracia del pacto? Bueno, es cuando Dios toma la iniciativa, Él mismo nos llama, Él mismo promete restaurar y Él mismo nos capacita para volver. Esa es, amados hermanos, una doctrina que se llama gracia del pacto. Y es precisamente lo que el Señor está haciendo acá. El pueblo pecó, el corazón tan malo del pueblo pecó y aún así el Señor les muestra amor, les da la esperanza, pone el camino y los capacita para que lleguen a Él. Este es un llamado a una conversión continua. Dice, regresa a mí, ven a mí. Amado hermano, no sé cuál es tu situación, qué tan cerca has estado del Señor, qué tan cerca ha estado tu comunión con el Señor, pero si no ha sido la mejor, el mensaje de hoy es claro, volvamos al Señor, volvamos a Él. Y lo dice su palabra, regresen a mí y yo me regresaré a ustedes, no porque Él esté lejos. Sin embargo, por cuanto estamos en pecado o por cuanto una persona vive en pecado, el Señor no puede convivir con esa persona. Debemos rogar que el Espíritu Santo obre en nosotros, limpie nuestros pecados para que el Señor pueda venir a nosotros.
Ahora, en el versículo 4 dice la Biblia, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Zacarías les está recordando, como mencionamos en el estudio de Ezequiel, el fracaso de las generaciones pasadas. Recuerda, los profetas anteriores como Isaías, Jeremías, Oseas, habían llamado al arrepentimiento al pueblo, pero el pueblo no escuchó. No escucharon ni me atendieron, dice la Biblia al final del versículo 4. La desobediencia de los padres trajo juicio, exilio y ruina, porque esa fue la consecuencia de su pecado. Y el Señor utiliza el mismo ejemplo de sus antepasados para esta nueva generación y les advierte, aprendan del pasado, no repitan el mismo pecado. ¿Y te acuerdas cuál era el pecado constante de Israel? Si te acuerdas, déjalo en la caja de comentarios. Y amados hermanos, esto es algo que también nos habla a nosotros. Hey, mira cómo fueron tus generaciones pasadas. ¿Buscaron a Dios? Veamos, amados hermanos, la historia de nuestras familias. ¿Buscaron a Dios? ¿Se entregaron al Señor? ¿O fueron personas que no buscaron de Dios y llevaron consecuencias del pecado? ¿Qué decisión tomamos hoy? ¿Qué decisión tomamos a partir de este momento, amados hermanos? ¿Queremos buscar al Señor o queremos entregarnos al mundo? No podemos estar a la mitad. Aprendamos del pueblo de Israel que ellos desobedecieron a Dios pese a haber visto un montón de señales y milagros. Porque eso sí, ver señales y milagros no es garantía de salvación. ¿Ok? Lo único que nos da salvación es el Espíritu Santo, que nos lleva al arrepentimiento para creer en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Todo esto dado por el Padre. ¿Esto qué nos demuestra? Que tú y yo, como seres humanos, todas las personas, estamos en algo que se llama la doctrina de la depravación total. O sea, que el corazón del hombre, si Dios no lo renueva, siempre se va a estar apartando de Dios. Eso es el principio de la depravación del hombre. Y es que, amados hermanos, por eso es que Dios hace este llamado al arrepentimiento. Y este llamado al arrepentimiento solamente puede ser respondido por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso vemos que muchas personas, e incluso cristianos, se les da un mensaje de aliento, de esperanza, de arrepentimiento y pecado, y aún así no buscan a Dios, porque están lejos y su corazón ya no está con el Señor. Charles Spurgeon dijo, el arrepentimiento verdadero no es una obra humana, sino el fruto de la gracia que renueva el corazón. Y es que precisamente eso es, el arrepentimiento no es del hombre, sino el arrepentimiento viene del Señor hacia nosotros. Y el Señor sabía lo que pensaba el pueblo. Ok, ya regresaste, ya viste las consecuencias. Cualquiera podría decir, bueno, ya aprendieron la lección. Bueno, el Señor sabe que no todos habían aprendido la lección. Y muchos se seguían preguntando, bueno, ¿qué necesidad tenemos de que nos estén regañando si apenas estamos regresando del exilio? El Señor les dice en el versículo 5, pero ahora, ¿dónde están aquellos antepasados? ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras, dice el verso 6, y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Aquí el Señor está usando una pregunta retórica para mostrar que la vida es muy breve, la vida es efímera, pero su palabra siempre va a permanecer. Los hombres pasan, los profetas mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquellas personas que desoyeron la voz del Señor, o sea, que escucharon el mensaje y aún así no quisieron hacer caso, ya no están. Pero la justicia y la promesa de Dios sigue firme. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Recuerda, uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. Él es inmutable, Él no cambia. Su promesa es desde el inicio de los tiempos y será hasta el final de los tiempos. Como dice la Escritura, desde la eternidad y hasta la eternidad. Es lo que tú y yo debemos tener presente. Su palabra no cambia y su voluntad se cumple, sea en un juicio o sea en gracia. Pero recuerda, su palabra siempre se cumple. Dice el versículo 6, como Jehová nos trató, como Jehová pensó tratarnos, así lo hizo con nosotros. Y el pueblo está reconociendo finalmente que Dios no fue cruel, Dios fue justo. El propósito del juicio fue traer este arrepentimiento, el propósito del exilio de la nación de Dios
fue que estos entendieran la gravedad del pecado y pudieran llegar a un arrepentimiento genuino. El propósito no era la destrucción. Y Dios está cumpliendo acá sus promesas, sus planes. Recuerda, Dios cumple sus planes siempre. Amados hermanos, Zacarías no empieza su profecía con una visión o con una promesa, sino con una voz que clama: volveos a mí, volveos al Señor, porque antes de que Dios reconstruya las murallas o el templo, que era lo que les importaba a estas personas, el Señor quiso reconstruir el corazón del pueblo. Recuerda, el arrepentimiento es el comienzo de toda verdadera restauración. Tengamos esto presente y vivamos de esta forma. Que Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.